Okay. Gracias. Vamos, Dios les bendiga. Pues gracias a Dios porque ya estamos aquí, ¿verdad? Con un poquito de frío, pero pues aquí gracias a Dios no hace nada de frío. Entonces, pues vamos a dar inicio, hermanos, a nuestra clase de este día y a las actividades de este día. Hermano López, nos lleva en oración para dar inicio y poner en las manos de Dios las actividades de este día. Gracias, Padre, bendito Dios, en este día por tenernos aquí, Padre, hermano, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Y también, Padre, bendito, para aprender tu palabra, Señor, para fortalecer nuestra fe, Señor. En este día te pedimos, Padre, bendito Dios, por esta enseñanza, Señor, que cada día aprendamos más y más, Padre, bendito, que cada día, Señor, tengamos, Padre, bendito, Señor, el día que naciste, Padre, bendito. Dios, de esta mañana, Padre, bendito Dios, aquellos que viven en camino, tenemos que hagas confianza, Señor, y a tus hermanas, para venir, Señor, que les bendigas en sus hogares, Señor. Esta mañana nos ponemos en tus manos, Padre bendito Dios, para aprender más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pues vamos a dar inicio, ¿verdad? A ver, ¿no? Pues estas fechas son muy importantes por muchas razones, ¿verdad? Una de ellas es el hecho de que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque de antemano sabemos que no fue en este día cuando Él nació, ¿verdad? Pero por tradición se ha optado por tomar un día. A veces es tema de discusión para muchas personas, en las cuales dice que pues, el día de nacimiento que supuestamente nosotros festejamos o conmemoramos es un día dedicado a deidades paganas. Esta era una fiesta que le llamaban los romanos Saturnina. Pero déjame le digo, los días son del Señor, hermanos. Los días son del Señor y si nos ponemos a ver ese aspecto, nos vamos a dar cuenta que todos los días del año están dedicados a una deidad pagana, ¿sí? Según el mundo. Pero nosotros no lo regimos por el mundo, hermanos, sino por la voluntad de Dios, ¿sí? Bien, entonces, hermanos, nos perdimos dos clases que creo yo son importantes. Entonces, quise hacer un resumen para podernos actualizar, ¿verdad? Y comenzando desde la lección 14, ¿sí? Con el nacimiento de Juan el Bautista, o el anuncio. ¿Sí? Y dice la verdad central ahí, dice que la era de la gracia de Dios que comenzó con el nacimiento de Juan el Bautista, todavía sigue vigente hoy. ¿Sí? Y creo que eso es una gran verdad, hermano. Recordemos que nosotros creemos en 7 periodos o dispensaciones en las cuales Dios permitió que hubiese una especie de gobierno para los seres humanos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y eso es a lo que llamamos las dispensaciones. Ahorita estamos en la 6ª dispensación, que es la de la gracia todavía. Más adelante, si hay oportunidad, hermanos, pues sería interesante que diéramos un repaso a cada una de esas dispensaciones, porque no son dispensaciones que se dieron nada más porque sí o al azar. Cada una tenía un objetivo, tenía un propósito, ¿verdad? Pero también trajo una consecuencia por el incumplimiento, ¿sí? Y desde la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, etcétera, la promesa, ¿sí? La ley, la gracia, cada una de esas dispensaciones o tiempos de gobierno que Dios permitió, vuelvo a repetir, cumplen un propósito. O, como les podría decir, y también trae una consecuencia por que no se pudo llevar a cabo o por el incumplimiento de esto, ¿sí? Bien, dice que con el nacimiento de Juan el Bautista comenzó una nueva era, que es lo que llamamos el periodo de la gracia o dispensación de la gracia, y esto es la 6ª dispensación, hermanos, ¿sí? Vemos que el nacimiento de Juan el Bautista no fue
una mera casualidad, una coincidencia, sino que ya estaba profetizado el nacimiento de Juan el Bautista y su función aquí en la tierra. Sí, y su función era llamar al arrepentimiento, ¿verdad?, a las personas para preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y era la usanza, hermanos, de aquel entonces, que cuando un rey iba a visitar una ciudad, iba a visitar una nación, era costumbre, y creo que es en la actualidad todavía, cuando llega a venir un presidente, un gobernador, se pintan las calles, se limpian las calles, se arregla todo, ¿verdad? Y esa era la usanza desde la antigüedad. Pero esto tenía un doble propósito, hermano. Este era el significado real, era un llamado al arrepentimiento, a preparar los corazones y disponer los corazones para la venida del Mesías. Y ese era el trabajo de Juan el Bautista. Por eso se le llama el precursor. ¿Sí? Bien. El llamado de Juan el Bautista, hermano, fue popular en el pueblo debido a la corrupción espiritual y moral que había regido hasta ese entonces, hermano. Y fue bien visto por el pueblo, ya que la gente pues, estaba cansada de todos esos abusos que ahí había, ¿verdad? Y por eso es que inmediatamente se dio a conocer el nombre de Juan el Bautista y su proclamación. Por eso tuvo muchas oposiciones, ¿verdad? Porque pues iba directamente contra los líderes religiosos, contra los gobiernos. ¿Sí? Y esto fue trascendente, hermano. Pero independientemente del nacimiento milagroso de Juan el Bautista, como todos sabemos, Zacarías, su padre, era sacerdote, dice que le tocó por suerte asumir la responsabilidad de sumo sacerdote. Era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo a ofrecer el incienso. Ya sabemos que el incienso representaba las oraciones del pueblo, ¿sí? Pero ahí sucedió algo, hermanos. Tuvo una visión, tuvo una aparición y Dios habló a él, ¿verdad? Y le dice, tus oraciones han sido contestadas, o tu oración ha sido contestada. Y aquí es un tema que muchas personas han tenido en controversia, ¿verdad? Porque su responsabilidad era ofrecer las oraciones del pueblo, las peticiones del pueblo. Mas, sin embargo, parece ser que Zacarías lo que hizo fue, pues, o lo que hacía era seguir poniendo sus oraciones ahí también, ¿verdad? Su necesidad de un hijo. No sé si en ese momento estaría haciendo eso, o ya no lo hizo, nadie sabe en realidad. Lo cierto es que era una petición que tenía delante del Señor, y el Señor le contestó al tiempo del Señor, ¿sí? Aquí vemos la soberanía del Señor, ¿verdad? Que Él contesta la oración, pero Él tiene un tiempo para cada cosa, ¿sí? Para contestar, porque Dios sabe cuál es el mejor momento. Había muchas circunstancias contrarias a que pudiera tener un hijo ya, debido a su edad avanzada, ¿verdad? A que su mujer, Elizabeth, era estéril, ¿sí? Pero hay algo imposible para Dios, como dice la Escritura. Claro que no hay nada imposible para el Señor, hermanos, ¿sí? Ahora vemos que el antecedente ya está cuando lo vemos con Sara y Abraham, ¿sí? Y otros ejemplos que podemos tomar, ¿verdad? Como el de Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Que era estéril, y así pudiéramos enumerar. Entonces vemos que Dios es soberano y nada hay imposible para el Señor, ¿verdad? Y debido a su incredulidad, fíjese qué curioso, era sacerdote, creía, pero hubo incredulidad a pesar de que él pedía por ese milagro, vamos a decirlo así, y pues le dan dos señales para confirmar el nacimiento, que era mudo, ¿sí? Y ¿cómo les podría decir? Y este hombre no
no puede decir, no puede hablar ¿cómo le podría decir? La manifestación que había tenido, aunque le preguntaban, él no podía decir. Y por su modestia fue una especie de castigo, ¿sí? La segunda señal, pues obviamente era el nacimiento, ¿verdad? Era el embarazo de Isabel, ¿verdad? Que siendo estéril, pues tenía ¿cómo le podría decir? La confirmación, ¿sí? De que era de parte de Dios. Bien, hay algo más importante o más trascendente que este nacimiento, hermanos. Y esto fue de asombro para todo el pueblo, aun cuando veían que Zacarías no salía. Y es que con la visión de Zacarías, sí, y la promesa del nacimiento de Juan el Bautista, se rompió ese lapso de 400 años aproximadamente de silencio, en el cual se dice no hubo visión, no hubo profecía, no hubo profeta. ¿Sí? Y aquí, si seguimos leyendo más adelante, nos vamos a dar cuenta que a partir de ahí, ¿sí? Se empezaba a ver manifestada la mano del Señor de muchísimas maneras. Entonces, esto ya marcó el parteaguas, ya fue un trato directo con Dios, ya estaba el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia en activo. Entonces, creo que más bien creo que lo más importante aquí es que inicia el periodo de la dispensación de la gracia en el cual Dios empieza a tratar con el pueblo, ¿sí? Y esto marca ese parteaguas, hermano, esa división, esa separación que llegó a haber. Yo creo que si no hay alguna pregunta, hermanos, hasta ahí dejamos la introducción de la lección 14. Ahora, acordémonos, hermanos, que la venida de Juan el Bautista o el nacimiento de Juan el Bautista no fue algo que sucedió de un día para otro o de un mes para otro, no, esta era una profecía, ¿verdad? Desde Isaías, desde Miqueas, y estamos hablando de más de 700 años antes de que naciera, ya estaba profetizada la venida de Juan el Bautista, ¿sí? Bien, creo que hasta ahí como introducción de la venida de Juan el Bautista está bien. Vamos ahora a un resumen de la lección 15, ¿sí? Dice, y esto es con respecto al anuncio de la venida del Hijo de Dios. ¿Sí? Déjame nada más. Dice, los cristianos, es la verdad central, los cristianos celebran con regocijo el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Bien, pues creo que eso es algo que cada creyente, ¿verdad?, debe celebrar, ¿verdad?, con gozo, de que hay un Mesías, ¿no? Hay una promesa de salvación y que Dios se ha revelado a su pueblo, ¿verdad?, gradualmente, ¿sí? Y este también no deja de ser un nacimiento también milagroso, hermanos. Vemos que María estaba desposada con José, ¿sí? Y esta era una especie de casamiento. Pero vamos a ver la contraparte aquí, hermanos, de cómo María, ¿sí? María no cuestiona o no pone en duda, ¿sí?, las palabras del ángel cuando le habló tocante a que vendría el Mesías a través de ella y que quedaría embarazada. Y vemos la disposición muy diferente a la de Zacarías, hermano. Y ella aceptó humildemente y dijo, hágase con tu sierva, ponme tu voluntad. Y esto es de impactar, hermanos. Ella era una adolescente, era una joven, ¿sí? Y no era sacerdote. Y más sin embargo, aceptó con mucha humildad, ¿sí?, el anuncio del ángel, ¿sí?, el anuncio del ángel, y no dudó, no sé qué hubiera pasado si ella hubiera dudado, ¿verdad? Si
Zacarías le costó dejar de hablar por un tiempo, a ella no sé qué hubiera pasado. Lo cierto es que ella, a pesar de las consecuencias que pudiera sufrir a través de ese embarazo, siendo que no era una mujer que estaba casada o que ya hubiera tenido una relación con su marido, ¿sí? De pronto estaba embarazada. Y ella sabía las consecuencias. La ley ordenaba que fuera muerta, que fuera lapidada, ¿sí? Pero fíjense cómo Dios es bueno, hermanos. Y Dios le puso el marido ideal, el marido perfecto para ella. Porque ha sido otro, ¿sí? La rechaza. ¿Sí? Más, José era un hombre noble, hermano. ¿Sí? Y ya estoy fuera de la lección, nada más es un panorama general de esto para podernos actualizar. Era un hombre noble, dentro de la voluntad de Dios, pues Dios lo escogió, hermano, para que fuera el esposo de María, ¿verdad? Y Dios conocía su corazón y que era un hombre temeroso de Dios. Y cuando María le cuenta, obviamente él no quiere que ella muera y la toma así, Bien, vemos que María va otra de las cosas que el ángel le anunció a María fue el hecho de que su pariente Elizabeth, no sé si sería prima o algo, nada más habla como su pariente, esto le serviría como confirmación de que era de Dios lo que ella estaba recibiendo, ¿sí? Y le dice que era el 6º mes de su embarazo de esta mujer. Y va a visitar en esos días, hermano. Y al estar cerca de ella, María todavía no había hablado con nadie tocante a esto. Y al estar cerca de ella, el niño en el vientre de Elizabeth salta de gozo, porque siente la presencia de Dios que ya viene dentro de María, ¿sí? Y ahí es donde Elizabeth comienza a pronunciar unas palabras, ¿verdad? Y donde María eleva su oración o su alabanza, ¿verdad? Engrandeciendo a Dios. Esto es lo que llaman el Magnificat, ¿sí? El engrandecimiento. Se engrandece mi alma, el Señor, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto sirve de confirmación a María, ¿sí? Sirve de confirmación a María. Y total que vemos que Dios está en medio de todo esto y Dios se mueve, Dios pone los medios, los recursos y las circunstancias, dispone también, ¿sí? Para complementar su voluntad, para que todo lo que Él ya ha prescrito, ¿sí? Se cumpla, ¿sí? Y nada se salga fuera de lo establecido. No puede haber esterilidades, no puede haber vejez, edades avanzadas. No hay nada, hermanos, y esto ya lo habíamos visto antes, que puede estorbar los planes del Señor. Lo que Dios ya estipuló, eso se va a cumplir al pie de la letra. Y dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y ciertamente Dios mueve las cosas de tal manera que aquello que pensamos que fue un error no es así, sino que Dios nos trae una cierta enseñanza o una cierta aplicación o algo que pueda ser de provecho para nosotros, ¿sí? Y yo creo que en esta mañana, hermanos, estos son dos ejemplos muy buenos que pudiéramos nosotros tener, tanto de María como de Elizabeth y Zacarías, ¿sí? Aún de José, ¿verdad? En cuanto a no cuestionar la voluntad de Dios, hermanos. En cuanto a reconocer que Dios es soberano y que Él dispone, ¿sí? A su voluntad, al cumplimiento para el cumplimiento de sus promesas o de lo que Él ya ha estipulado, hermano. Y el hecho de que usted y yo estemos aquí no es porque quisimos y dijimos un día, no, vamos a ver qué se siente o vamos a... No, es porque Dios ya estaba moviendo las cosas para que usted y yo estuviésemos aquí. No es mera casualidad, no es un azar del destino, no es nada de eso. A veces decimos, no, pues yo vine porque mi esposa empezó a molestar con que teníamos que ir a la iglesia y ya me quedé aquí. No, fue Dios obrando, ¿sí? Para que usted y yo estuviéramos aquí.
usando las circunstancias de la vida diaria. ¿Sí? Y quizá María, hermanos, no alcanzaba a comprender las palabras del ángel en su totalidad, pero creo yo que ya una vez que su pariente, Isabel, habla todo lo que habla con ella, ¿sí? Y yo creo que esto trae convicción a María, ¿sí? Trae una confirmación adicional de lo que el ángel, y creo que ahí entiende un poco más lo que el ángel hablaba a su vida. ¿Sí? De tal manera, hermanos, que Dios no nos deja así nada más, y podemos ver que cuando Dios habla en nuestras vidas, hermanos, Él también va a confirmar que es Él que está obrando, que es Él quien está hablando. ¿Sí? Bien. Yo creo que hasta ahí más o menos queda ya entendido, ¿verdad? Las dos lecciones pasadas. ¿Sí? Estamos dando un resumen, ¿sí? Un poco largo, a lo mejor nos saltamos varias cosas, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, pues lo que procuraba yo nada más era actualizarnos un poco y ver la importancia, ¿sí? De estos dos nacimientos. Uno, el precursor del Mesías, y otro, el Mesías mismo viniendo al mundo como Salvador. ¿Sí? Bien, entonces vamos a la lección 16, hermano. Y el título es Nace el Salvador. Jesús nació para ser el Salvador del mundo, dice la verdad central. ¿Sí? El versículo clave está ahí en Lucas 2:11, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bien. Esto, ¿saben que cuando llegan estas fechas, hermano? Es muy fácil que olvidemos el verdadero significado o el propósito de este nacimiento. ¿Sí? Y nos envolvemos más en la preocupación de cumplir con los regalos, de festejar, de tantas, ¿cómo se puede decir? Tantos compromisos sociales, ¿verdad? Porque hay invitaciones a cenar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y nos envolvemos tanto, hermanos, que el verdadero significado, ¿sí? De lo que estamos celebrando o lo que estamos conmemorando, en realidad pasa a un segundo o tercer término, ¿sí? Siendo que debiera ser lo primordial en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? El hecho de que un día el Mesías nació, ¿sí? Y que este sería el Salvador del mundo, ¿sí? Y es algo bien importante, hermanos, porque así como Juan el Bautista fue el parteaguas para acabar con ese periodo de silencio, ¿sí? de 400, o aproximadamente 400 años, Cristo con su nacimiento dividió la historia. ¿Sí? Dividió la historia y hasta la fecha, hermanos, hasta la fecha ha sido un icono, ¿sí? para marcar los años, ¿sí? Si se fija, a veces hablamos y decimos, pues, 50 o 60 o 100 años antes de Cristo, ¿sí? De ahí en adelante se empieza a llevar otra secuencia en cuanto a las fechas, ¿sí? Y es importante esto, hermanos, aunque según los estudiosos, ¿verdad? Cristo no nació en el año 0, ¿sí? Hay ciertas discrepancias, ¿verdad? Y en cierta ocasión yo oía a unas personas que hablaban y decían que pudiera variar entre 4, 6 u 8 años de diferencia, ¿sí? Vamos a tomar como referencia 6 años, ¿sí? 6 años y los estudiosos, hermanos, los estudiosos generalmente, o los historiadores, mejor dicho, y lo vamos a ver un poquito más adelante, basados en las genealogías en cuanto a los reyes que gobernaron y todo eso, en cuanto a eso, ellos tomaron las fechas, porque en realidad una fecha específica no hay, no la sabemos, hermano, no la sabemos,
Aún el día, no lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos, entonces lo cierto para nosotros es que un día Cristo nació. Cristo vino a este mundo, ¿sí? Y vino a salvarnos. Bien, vamos a leer Lucas 2, del 1 al 5. Con una me indican cuando ya estén ahí, ¿no? Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ok, y quizá podemos aquí decir, bueno, a nosotros que nos interesa que haya sido Cirenio gobernador de Siria, es lo que les comentaba ahorita los historiadores. En base a eso, llegan a la conclusión de las fechas, ¿verdad? Por eso es que se da una aproximación. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Bien. Fíjese Dios, cómo usando las circunstancias cumple sus propósitos. ¿Sí? ¿Dónde dice que estaban viviendo María y José? ¿En dónde, perdón? No los oigo. En Galilea. En Galilea, ok. La profecía decía, sí, que había de nacer en Belén. Sí, lo vemos ahí en Isaías. ¿Y qué era? En Isaías. Sí. Y ellos vivían en Galilea. Entonces fue necesario que este gobernador pagano, ¿sí?, promulgara un edicto, ¿sí?, para un censo. ¿Sí? Y fue el motivo por el cual José y María cambiaron a la ciudad de Belén. ¿Sí? Pero no era tanto por el censo sino que fue la circunstancia que Dios utilizó, ¿sí?, para el cumplimiento de la profecía. De lo contrario, si el bebé nacía en Galilea, ¿sí?, era una profecía fallida, y desde ahí, ¿sí?, ya habría incredulidad en todo lo que pudiese haber sucedido. Si se fija cuando le dice el Señor, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Y Él cumplió la ley, Él cumplió la profecía desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Sí? A eso se refiere, a que Él venía a cumplir lo que estaba escrito, ¿sí?, en la ley. ¿Sí? Él no vino a ponerse en contra de la ley ni nada de eso, a decir, no, ya la ley no sirve, o etcétera. No, no, no. Él vino a cumplirla, a que se cumpliese cada una de las profecías que estaban escritas tocante a Él. ¿Sí? Bien. Hay otra profecía también, hermanos, que se cumple. Aquí estamos hablando del rey Herodes. Bien. Acordémonos, hermanos, que Israel o Judea, ¿sí?, estaban bajo el gobierno romano. ¿Sí? Y este rey Herodes era un rey vasallo, ¿sí?, que pagaba tributos al gobierno romano. ¿Sí? Por eso el gobierno romano tenía la autoridad para mover a las personas. ¿Sí? Pero ese era el rey que tenía en esa actualidad el pueblo judío. ¿Sí? Por eso es que a veces pudiera confundirse, ¿verdad? Dicen, bueno, este era gobernador y este era rey. ¿A qué se refiere? Cuando es que era el gobernador de Roma, el que estaba en ese entonces, ¿verdad? Y el que manejaba a todos los demás. Acuérdense que cuando un pueblo conquistaba a otro, lo más viable era dejarlos que ellos se gobernaran por sus propias leyes. ¿Sí? Y esto era lo que hacían los romanos, dejaban que se gobernaran por sus propias leyes, pero tenían que rendir cuentas al gobierno romano. ¿Sí? Y hay otra profecía, hermanos, que se cumple. Y dice, fue oída en Ramá, ¿sí?, voz fue oída en Ramá. Y luego dice que era Raquel llorando por sus hijos.
Ramá no es una lengua, es una ubicación, es una zona, ¿verdad? Esta profecía también fue dada y la vemos ahí en Jeremías 3:15. No, 31:15. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Bien, esta profecía se cumple, hermanos, en ese entonces cuando el señor Herodes manda matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y esta cumplía su propósito en cuanto al lamento de las madres judías por la pérdida de sus hijos. Bien, entre otras, hermanos, estos son ejemplos nada más. ¿Sí? Ahora, el hecho de que Lucas, el médico, citara que Cirenio gobernó Siria nos ayuda a tener una fecha más exacta del nacimiento de Jesús. Aunque hay discrepancias por parte de los historiadores, lo más probable es que Jesús nació el año 6 a.C. Y pues con respecto a José y María, pues ahí no se sabe su edad, ¿verdad? Pero se presume que eran jóvenes, que eran adolescentes, no mayores de 17 años, ¿verdad? Esto nada más como extra. Dice, no es mera casualidad que haya ocurrido el censo, ya que era necesario que se cumpliera la profecía del nacimiento del Salvador en Belén. Lo vemos ahí en Miqueas 2, ¿verdad? Veamos cómo Dios usa las circunstancias de la vida para cumplir su voluntad. Esto es lo que comentábamos ahorita, hermanos, de cómo Dios, todo lo que llega a pasar, ¿sí? Dios lo aprovecha, ¿sí? Para cumplir un propósito o para cumplir su voluntad. Nada pasa por casualidad, ¿sí? Sino que todo obedece a un propósito del Señor. Dice que un pajarillo no cae al suelo, no cae si antes es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, nada pasa desapercibido para el Señor, hermano. ¿Sí? Nada. Y bien, si no hay alguna pregunta ahí, hermanos, yo creo que esta lección es bien sencilla, hermano, porque todos estamos familiarizados con esta clase, ¿sí? Con el nacimiento del Señor Jesús. ¿Sí? Y creo que para ninguno de nosotros es desconocido, ¿sí? El propósito de la venida del Señor. Bien, vemos ahora, vamos a entrar a lo que es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Lucas 2:6-7. Dice, y aconteció estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Oh, perdón, me pasé hasta el 8, ¿verdad? Y nada más hasta ahí. Filipenses 2:6-7 dice que Dios no consideró, o que no consideró Cristo su posición divina, ¿sí? Sino que negándose a sí mismo, negando todo lo que Él tiene, ¿sí? Se hizo hombre. Y creo que esta es una muestra del amor, ¿sí? Para la humanidad que tiene el Señor para con nosotros. Y todos estos detalles, hermano, a lo mejor dice uno, pues sí, ya sé, pero le digo algo, la mayoría de las veces pasa desapercibido a nosotros. ¿Por qué? Porque si verdaderamente consideráramos todo lo que Dios hizo por nosotros, hermano, todo, yo creo que nuestra actitud, nuestro comportamiento sería muy diferente. La verdad aquí, hermanos, es que la gran mayoría, perdónenme que se lo digan, la gran mayoría no ha considerado el sacrificio de Cristo. ¿Sí? La gran mayoría no hemos experimentado el dolor, ¿sí?
no hemos experimentado la presencia del Señor en nuestras vidas, porque si lo hubiésemos hecho, hermano, sí, nuestras vidas serían mucho, muy diferentes. Ahora, no estoy hablando de todos, obviamente, estoy diciendo en la gran mayoría, porque así lo he visto, hermano, y porque nuestro comportamiento, y yo me estoy incluyendo, nuestro comportamiento la mayoría de las veces deja mucho que desear, mucho en realidad. ¿Sí? Este era un ejemplo que tomaba el hermano Ruth, muy frecuente, tocante a lo que pasó en las Torres Gemelas. ¿Sí? Hubo el ataque terrorista y la gente inmediatamente saturó las iglesias. ¿Sí? Pero con el paso del tiempo lo dejaron. Y es curioso cómo reaccionamos los seres humanos, ¿verdad? Porque si verdaderamente, hermanos, consideramos a Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, no necesitamos que vengan pandemias, no necesitamos que vengan ataques terroristas, no necesitamos que venga nada malo, hermanos, ¿sí? Para poder estar en la presencia del Señor. ¿Sí? Es triste, me duele mucho, y les digo algo, hermanos, a veces, yo sé que a veces los canso por mi manera de expresar estas cosas. Yo quisiera hablarles y decirles que todo está bien, que Dios es amor, que nada malo nos va a pasar, que todo va a funcionar perfecto, ¿sí? Pero prefiero decirles que no a hacerlos creer una mentira. La verdad es esta, hermanos, ¿sí? Si no nos agarramos del Señor, podemos estar 10, 20, 30, 40, 50 años, o yo no sé qué tantos podemos vivir dentro de la iglesia, ¿sí? Y va a ser en vano. Dijo el apóstol Pablo que él no quería hallarse, para ofrecerlo, no quería hallarse como corrió en vano la carrera. Y les soy sincero, hermano, muchos cristianos están corriendo en vano esta carrera. Porque la carrera a la cual se refiere tiene sus reglas, tiene sus principios, ¿sí? Y la mayoría no las estamos respetando, de tal manera que con trampas nadie va a llegar a la meta. ¿Sí? Nadie. Hay un solo camino, y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que yo puedo estar dándole golpes de pecho desde que amanece hasta que anochece. Pero si no corro la carrera conforme a la voluntad del Señor, aquí me quedo. Y tristemente, hermano, muchos así se van a quedar. No porque yo quiera, no porque estoy haciendo juicio, no porque... No. Es porque la palabra de Dios es muy clara. ¿Sí? Es muy clara, hermano. ¿Sí? Hay solo una forma de correr la carrera, y esa es la manera de la Biblia. ¿Sí? A lo mejor piensa usted y dice: pues qué aburrido, qué religioso. Bueno, es aburrido porque no le ha tomado amor a Cristo, ¿sí? Pero si verdaderamente se apasionara por las cosas del Señor, déjenme digo que esto no es aburrido, ¿sí? Nada tiene de aburrido, hermanos, nada en absoluto. Bien. Ahora, dice: no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo estuvieron en Belén antes que naciera Jesús. Las diferentes representaciones que tenemos, hermanos, nos dicen que apenas llegaron y en cuestión de hora u hora, pues ya estuvo el alumbramiento. Aún incluso lo que nos han vendido mucho es que iban tocando de puerta en puerta, de puerta en puerta. Y si usted recuerda, ya ve porque eran las posadas que se hacían, ¿verdad? Como representando eso. Lo cierto es esto, hermanos. Se había formulado un edicto para un censo, ¿sí?, de la población,
Y ellos no eran los únicos que llegaron al pueblo, había mucho más gente, había mucho más familia, sí, que había llegado al pueblo, o a Belén, sí, de tal manera que los hospedajes estaban saturados, esa es la realidad, sí. Ahora no se sabe si fue el primero o el segundo día, era un censo, hermanos, y no había los recursos que hay ahora, de tal manera que para poder contar a las gentes por sus familias, sí, pues llevaba mucho tiempo, sí, llevaba mucho tiempo, entonces esto es algo que nos han vendido, ¿verdad? Y no es así, ¿sí? Ahora eso de que estaban solos y nomás los animalitos y esto y lo otro, pues obviamente no, porque había más gente, no nomás ellos fueron los que se quedaron sin hospedaje, había más gente, más familia de José, de María, y muy probablemente algunos estuvieron con ellos. ¿Sí? Y digo muy probablemente porque descendían de la misma familia, ¿sí? Por eso es que estaban ahí. Ahora, les voy a hacer una pregunta, adelantándome. Con la visita de los Reyes Magos que tanto mencionamos, ¿cuántos eran? ¿No? Esa es otra cosa que nos han vendido también. No especificar cuántos. Hemos llegado a la conclusión de que eran tres por los obsequios, oro, incienso y mirra, pero en ningún momento dice que eran tres, ¿sí? Aunque algunas personas, algunos historiadores dicen que eran descendientes de Noé, Sem, y Jafet, y por eso es que venían de Oriente, muchas cosas que han inventado. Lo cierto es que no sabemos, ¿sí? No sabemos. Otros dicen que bien pudieron haber sido dos, ¿sí? A lo que voy es a esto, hermanos, a que muchas de las veces, como lo que acabamos de hablar ahorita, nos dejamos llevar por lo que nos han vendido, ¿sí? Por lo que nos han vendido y pues claro, a mí lo que me enseñan eso hablo, ¿verdad? Y por eso no lo tomo a mal, porque ahora la lógica, lo más cierto sería decir que fueron tres, ¿verdad? Por los tres presentes, pero la realidad es que no sabemos en realidad cuántos fueron. Sí. Bien, entonces vemos que María pues se le llega su tiempo de alumbramiento y pues tiene que nacer el niño, hermano, ¿sí? Dicen que posiblemente fue una cueva, ¿verdad? Que estaba anexa a una casa, ¿verdad? Y esa cueva servía de refugio para los animales de ahí, ¿verdad? Entonces, parece ser que ahí fue donde se alivió y el niño lo puso en el pesebre, ¿verdad? Le llaman el pesebre al depósito donde alimentaban a los animales. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante, hermano. Y fíjense cómo los judíos, conociendo el Antiguo Testamento, hermanos, tenían otras expectativas tocante al nacimiento del Señor Jesús. Y yo creo que ese fue uno de los factores muy importantes por los cuales no lo recibieron. Porque ellos esperaban un rey libertador que viniera con un enorme ejército lleno de gala, lleno de tantas otras cosas, ¿verdad? Y rechazaban que hubiese venido en esa condición tan humilde. Porque si era el rey de los judíos, obviamente tenía que ser alguien, para ellos, obviamente tenía que ser alguien majestuoso, ¿verdad? Con un grande ejército a su disposición. Pero aquí vemos una vez más, hermanos, cómo los designios de Dios, ¿sí? No los entendemos, son inescrutables los caminos del Señor, ¿sí? Y no los entendemos, ¿sí? Y Él tiene un propósito para con todo esto, ¿sí? De tal manera que a veces, hermanos, y yo creo que muchas de las veces pedimos cosas al Señor y luego nos llegan y no satisfacen lo que nosotros esperábamos, ¿sí? Pero porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito muy diferente a lo que nosotros queremos o esperamos.
¿Sí? Eso es mucho, muy diferente. Dice Lucas 2, 8 a 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, que es Cristo el Señor. Oh. Fíjense, hermanos, otra situación muy importante. Y es el hecho de que el ángel no se apareció a los líderes religiosos, no se apareció a la gente judía, ¿sí? Sino que fue a pastores que estaban en ese entonces. ¿Sí? Bien, como un paréntesis. Por eso se cree, hermanos, que Jesús no nació en esta temporada de frío. ¿Sí? Porque lo que era el invierno, los rebaños estaban en los corrales, no salían a pastar, no había nada. Sí, tenían que estar en los corrales, ya que había pastores cuidando las ovejas. ¿Sí? Quiere decir que no era invierno. ¿Sí me explico? Bien. Y dice que el Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Dice, pero el ángel les dijo: no temáis, no temáis. Fíjate que había dos situaciones, hermanos. Un ángel se aparecía para dos cosas: traer un mensaje de Dios de juicio o para bien. Y aquí, para ponerlos en paz, obviamente ante esa aparición tuvieron temor. Y por eso el ángel les dice: no tengan miedo, les traigo buenas noticias. ¿Sí? Es importante, hermanos, que veamos la reacción de estas personas. ¿Sí? Les da el anuncio y les dice que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, ¿sí? Que es Cristo. Bien. Estoy yendo rápido, hermanos, porque el reloj avanza bien rápido. Y ya sabía que iba a pasar esto por el resumen, ¿verdad? Vamos a Lucas 2, 15 al 20. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros. Es hasta 15, 20, ok. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, ¿sí? Y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Sí? Acuérdense que había dos señales que les había dado el ángel: acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Me encanta mucho la reacción de estos pastores, hermanas, porque después de esta manifestación ellos proclamaron lo que había sucedido. ¿Sí? Ellos no se quedaron callados, ellos no dudaron, ¿sí? Ese que no dudaron, ellos dijeron: vamos, ¿sí? Ahora, a lo mejor esta parte no la va a encontrar en los otros evangelios, ¿sí? Acordémonos que cada evangelista o cada escritor escribió conforme a lo que él quería, o lo que era más relevante para él, o más importante, ¿sí? Para llevarlos a algún punto determinado. Por eso es que muchas historias, vamos a decirlo así, no aparecen en otros evangelios, ¿sí? Ahora, creo que el de Lucas es el más acertado, ¿verdad? Por ciertas
ciertos estudios que se han hecho, ¿verdad? Y lo han catalogado específicamente como un historiador, alguien que se dedicaba, ¿sí?, a escudriñar, a buscar. Sí, bien. Me perdí, hermano. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esto es algo bien importante, hermanos, porque a veces, hermanos, a veces cuando contamos las maravillas de Dios, no sé si a usted le ha tocado, hermano, pero mucha gente no le da importancia. De veras no le da importancia, no sé por qué. No sé por qué. Lo que sí entiendo es que no todos van a recibir del Señor. ¿Sí? Pero qué importante es que nosotros le demos el valor que requiere, ¿sí?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta fue una fe sencilla, ¿sí?, de los pastores. Y esta es la fe que agrada a Dios. ¿Sí? Ellos creyeron, fueron y publicaron. Y el conocimiento, hermanos, del nacimiento del Señor, los llevó a tomar acción, hermanos. Los llevó a contar, ¿sí?, lo que había sucedido. Los llevó a proclamar, vamos a decirlo así, porque aun cuando se fueron de ahí, siguieron contando todo lo que Dios había hecho, ¿sí?, o todo lo que habían visto. ¿Sí? Y a mí se me hace muy triste, hermanos, y lo voy a decir, y muchas personas aún incluso se avergüenzan en cuanto al Evangelio. ¿Sí? Y me dio mucha tristeza cuando oí a un joven que predicó aquí, que dijo y no sabía por qué, que a él no le gustaba que le dijeran hermano. ¿Sí? Y sí se me hizo triste, hermano, por sus antecedentes que tiene y todo lo que él dijo, que de dónde venía y todo. Y sí se me hizo triste porque yo sentí como que se avergonzaba. Y no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? A lo mejor a mí, cuando al principio, que me decían, ¿eres hermano? No, estoy estudiando. Sí, yo creo que muchos incurrimos en eso. Aquí se me hizo, o me marcó más por el hecho de haber escuchado de dónde venía, no lo conozco, ¿sí?, pero de haber escuchado de dónde venía, y se me hizo bien raro, ¿no? Pero déjeme le digo una cosa, esto es algo que se está moviendo últimamente, ¿sí? Y es el hecho de eliminar lo más posible las cosas de Dios. Y lo vamos a ver, hermanos, porque por ejemplo ahorita ya cada vez menos se oye Feliz Navidad o Merry Christmas, ¿sí? Ahora se ha optado por poner Felices Fiestas, Happy Holidays, ¿sí? Ahora muchas personas, ya no le dicen, hermano, Dios le bendiga. ¿Sí se ha fijado en ese detalle? Ahora se pasea campaña, dicen, bendiciones, hermano. He visto varios. Ya no es Dios le bendiga. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A mí sí se me hace triste, hermanos, que estemos perdiendo todo este tipo de vamos a decirlo así, de costumbres, que dicho sea de paso, no son costumbres que nosotros traemos, sino que están en la Biblia, ¿sí? Porque era el buen deseo de las personas el que Dios bendijera a los demás, ¿sí? Yo creo que esa es una buena costumbre, un buen hábito, ¿sí? Pero hermanos, y me estoy desviando, yo lo entiendo, si no nos ponemos atentos, hermanos, si no estamos alertas, ¿sí?, esta posmodernidad o este cristianismo moderno que se está viviendo ahora, ¿sí?, va a arrastrar mucha gente, hermano, mucha gente, y la está arrastrando, ¿sí?, y se está llevando a nuestros hijos, ¿sí? Se los está llevando, hermano, ¿sí?
Aún incluso a muchos de los adultos se los está llevando. Muchos dicen, no, es que yo puedo buscar a Dios aquí en la casa. Sí, sí es cierto, sí lo puede buscar. Sí lo puede buscar. ¿Sí? Y ahí Dios se va a Dios se va a manifestar. Pero hay muchas citas bíblicas en las cuales nos aconseja la armonía entre los hermanos, el estar habitando juntos en armonía, el reunirnos juntos, o juntamente ir a la iglesia, ¿sí? O como decía el salmista, ¿verdad? Que me puedes un día en tus atrios, en el patio, ya ni siquiera ahí adentro, en el patio, ¿sí? Que ni fuera de ellos. Con eso se conformaba él. ¿Sí? Han estado cambiando muchas costumbres. Ahora estaba viendo muchas iglesias donde en realidad, hermanos, son discotecas. Son discotecas. Luces de colores y fanfarrias por todos lados y jóvenes pantalones rotos ahí arriba, mujeres vestidas de una manera que no es conveniente, ¿sí? No se diga a los jóvenes también. Ahora pastores o predicadores que están más preocupados por presumir un físico, ¿sí? O lucirse delante de los demás. Todo esto, hermanos, todo esto, sí, está promovido por el diablo. Sí. Déjeme decía el apóstol. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo del buen nombre, en esto meditar. Sí. Y yo creo que es tiempo, hermanos, estos son tiempos de reflexión en los cuales nosotros debemos meditar, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Sí? El Señor dejó todo lo dejó. Y no tenía por qué. ¿Sí? Pero amaba su creación. ¿Sí? Y fue capaz de dejarlo todo. Y nosotros no dejamos todo. ¿Sí? No lo dejamos. Estamos endiosados con nuestros hijos, hermano. Estamos endiosados con nuestras posesiones. Y esto hay que querer a nuestros hijos, no estoy diciendo que no. ¿Sí? Pero ahorita ya los padres, hermano, ¿sí? Están sujetos a los hijos. Ya no los hijos. Sí, ciertamente llega un momento en que nuestros hijos ya tienen una mayoría de edad y deben regirse por ellos mismos. Creo que muchos de nosotros cumplimos al inculcarles, ¿sí? Buenos principios bíblicos. ¿Sí? Que yo estoy seguro que siempre que vayan a hacer algo mal o siempre que quieran apartarse de la iglesia, esos principios bíblicos que usted y yo les inculcamos a nuestros hijos van a venir a su memoria. El problema es que, como dice la palabra, no solo se complacen con los que hacen lo malo, o no solo hacen lo malo, sino que se complacen con los que hacen lo malo. Y muchas de las veces, hermano, así estamos los padres. ¿Sí? Tolerando, ¿sí? La desobediencia, la irresponsabilidad de nuestros hijos. ¿Sí? Porque ya no son nuestros hijos los que están sujetos a nosotros, sino nosotros a los hijos. ¿Sí? Y es triste ver esto. ¿Sí? Nace el Salvador del mundo. Dice que cuando llevaron al niño al templo, conforme a la ley, acuérdense que la ley exigía que al octavo día se presentara el niño en el templo, ¿verdad? Para su circuncisión. Era la señal del pacto, ¿verdad? Que había puesto con Abraham. Y dice que salió un hombre, Simeón, ¿sí? El cual Dios le había revelado que no iba a morir hasta ver al Cristo o al Mesías. Y lo vio, y movido por el Espíritu fue y lo tomaron los brazos y empezó a alabar a Dios por el cumplimiento de sus promesas. ¿Sí? Asimismo, Ana, una mujer mayor, una mujer adulta, no sé en realidad cuántos años tenía, ¿verdad? Habla ahí que tenía 84 años después de haber enviudado 7 años que había vivido con su esposo. Lo cierto es que hay ciertas discrepancias en las edades, pero eso es lo de menos. Esta mujer también profetizaba tocante a lo que sería el Hijo de Dios, a lo que sería, ¿sí? Obviamente María recibía todo esto, hermanos, todo esto lo recibía María
Y yo creo que día a día confirmaba lo que Dios sí había puesto en su vientre, lo que Dios le había hablado a través del ángel. Y déjeme lo llevo a este punto, hermanos, que Dios día tras día nos confirma nuestras vidas. ¿Sí? Lo que Dios quiere para con nosotros, lo que Dios quiere para con nuestros hijos. ¿Sí? La cuestión aquí, hermanos, sería ser lo suficientemente humildes como lo fue María. ¿Sí? Y empezar a conducirnos o a guiar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Perdónenme si me salí bastante del tema o totalmente de lo que es el estudio, pero era con el fin de completar el horario. Ya recordemos que estamos limitados. ¿Sí? Entonces hay un propósito, hermanos. ¿Sí? Y un propósito que no fue casual, no fue coincidencial, sino que todo fue predeterminado, aún antes de la creación, como lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Que Cristo había sido predestinado ya desde antes de la creación, así fue todo, hermano. Todo ya está debidamente predeterminado por el Señor, ¿sí? Y nada va a dejar de cumplirse. Déjenme les digo, de estas fechas, nunca nos olvidemos el motivo principal, hermano. No nos dejemos llevar por las circunstancias, ¿sí? Y verdaderamente démosle el valor que esto representa, hermano. Es el nacimiento del Mesías, hermano, del Salvador del mundo. ¿Sí? Es el nacimiento de aquel que dio su vida por nosotros, ¿sí? Por nuestros hijos. ¿Sí? Y no vino a nacer en balde, hermano. Y no es un motivo para que nosotros repartamos regalos, hagamos fiestas, hagamos eso, no. No es un motivo para que nos regocijemos y aumente o afirme nuestra esperanza que tenemos de un día tener la vida eterna, ya que tenemos un Salvador que ha venido a morir por nosotros, por nuestros pecados, hermano, ¿sí? Y ahora prepara un lugar para cada uno de nosotros, hermano. Acordémonos, ese es el valor principal, ¿sí? Del nacimiento de Cristo, hermano. Les voy a contar algo ahorita.